¿Listo? Y buen hermano. Pues, ¿cómo así ser buen hermano? Prestando en las cosas, no peleando con él, no haciendo rabia a su mamá, siendo buen hermano. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Tercer proyecto de vida afectivo. Tener amigos íntimos. Amigos íntimos significa alguien al cual usted te pueda contar sus cosas y que esa persona le pueda contar las suyas. Eso. ¿Listo? Ese es el tercer proyecto de vida afectivo. ¿Listo? Tener buenos amigos. Los amigos se satisfacen tres necesidades: intimidad, es decir, que usted le pueda contar sus cosas y le pueda contar las suyas; lealtad, es decir, que usted pueda saber que esa persona puede contar con él siempre; y compromiso, es decir, que no incumpla los acuerdos. ¿Ya? Es decir, que si le dice, leas este libro, se lo lee. Cumple los compromisos. Bien, ok. Siguiente proyecto de vida afectivo: tener amantes. Sí, amantes. Sí, amantes. Es decir, asumir la complejidad de la sexualidad. Ustedes todavía no están en edad para hacer ese tipo de cosas, lo van a poder hacer después de los 30. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, es decir, no requiere niveles de exclusividad y compromiso. ¿Bien? Sí. ¿Listo? El siguiente nivel es ser novio de alguien. ¿Esto cuándo sucede? No, es que esto no sucede en alguna etapa de la vida. Usted elige cuál de esas cosas usted quiere, ¿sí? Dependiendo de sus competencias. ¿Listo? Entonces el siguiente proyecto de afectivo es tener novia o novio. Es decir, tener niveles de exclusividad y compromiso, es decir, ser fiel. Si usted no es fiel, no se meta a eso. ¿Listo? Tiene que ser fiel para poder ser novio de alguien. No lo engaño, porque es una de las características esenciales de un noviazgo. Niveles de exclusividad y compromiso. El siguiente nivel es ser pareja de alguien. Ser pareja de alguien. No. Porque el novio, exacto, el novio no vive en tu casa. Él tiene su casa y tú tienes la tuya. La pareja, ser pareja de alguien, es que conviven juntos, asumen la complejidad de la convivencia. No, todavía no. Son pareja todavía. Y el más difícil y el que tiene más probabilidades de casar, solamente para superdotados afectivos, casarse y tener hijos. Hay 7 proyectos de vida afectivo. Usted decida cuál se quiere meter, pero no hay una sola ruta. Después de los 20. ¿Listo? 7 proyectos de vida afectivo. Usted define cuál quiere. ¿Listo? Tener hijos, ya hablamos, es el más complicado. ¿Listo? Llevarlos al colegio. ¿Cuánto vale un niño? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vale 1.122 millones de pesos. ¿Sí? Con los 10 años en estos gastos, de los 10 a los 15 en estos gastos y de los 15 a los 22 en estos gastos. ¿Listo? Así que si usted va a tener un hijo, tienen la plata para poder hacerlo, porque necesitan las competencias y la plata para poder criar un niño. Es decir, que ustedes le costaron eso, le están costando eso a sus papás. ¿Cuándo se lo van a devolver? Cuando trabaje y bueno, por lo menos están pensando en devolver. La mayoría de los chinos no están pensando en devolver. Para que lo tengan en cuenta. Posiblemente llevarlos a la universidad, posiblemente pensionarse. ¿Quiénes se quieren pensionar o quieren pensionarse? ¿Sí? Pero pues depende del trabajo que uno tenga, la pensión va a ser diferente. Porque qué tal que yo trabajo en algo y de poquita pensión, entonces no me va a servir para nada haber trabajado todo ese tiempo. Bueno, esa es una buena ilusión. ¿Cierto? ¿Saben qué porcentaje de las personas en Colombia están pensionadas? Perdón, no están pensionadas de los ancianos.
Miren, esta es una noticia del día de hoy. Dice: el 75% de los adultos mayores de este país no reciben ninguna pensión. El 75% de las personas no reciben ninguna pensión. Y el 22% de la población viven con menos de 206.000 pesos. Esto es una noticia de hoy. De hoy. ¿Listo? Y además de esto, el director de Suramericana dice: son muy pocos los colombianos que logran pensionarse. ¿Listo? Dicen: ¿qué propone para la reforma pensional? Este es un tema que el país debe resolver pronto, pensando en su sostenibilidad fiscal a largo plazo y considerando criterios de equidad y que realmente amplíe su cobertura, pues hoy son muy pocos colombianos los que logran pensionarse. ¿Saben por qué? Porque ya no se puede sostener. Estamos en un momento de la historia de la humanidad diferente. Las personas no se van a pensionar. De hecho, las personas no se están pensionando. El 75% de los colombianos no se está pensionando. Es mentira, no se van a pensionar ustedes. Pero todo el mundo les dice que mire a ver si se va a pensionar. ¿Listo? Y finalmente van a morir ustedes. ¿Verdad? La pregunta sería: ¿cómo van a morir ustedes? El que me responda a esta pregunta le voy a dar $1.000.000. ¿Alguien me puede decir cuáles son los 5 apellidos de sus tatarabuelos? ¿Todos se casaron entre primos? ¿Saben por qué no se acuerdan ustedes de...? Pues la manera Tiene que ser de uno porque si está ahí. Son 5 apellidos. Por eso. Debes acordarte de tus tatarabuelos. Tiene que ser de ¿Cuáles son? uno. Porque mi papá es Pacheco, el papá de mi papá es Pacheco, el papá de mi papá tiene que ser Pacheco. no porque tiene que se enlazar con otras personas y el apellido cambia. Obvio. No porque tiene que ser papá. Pero ya te explico. Después te explico otra pero son 5 distintos. Aquí está. Son 5. Entonces, ¿el mensaje cuál es? ¿El mensaje cuál es? Si ustedes quieren ser personas X que no dejen una marca en el universo, no hay ningún problema, es lo que hace la mayoría. Por eso nos acordamos de los 5 apellidos de nuestros tatarabuelos. ¿Ustedes creen que el tataranieto de Benjamin Franklin se acuerda de su tatarabuelo? ¿Ustedes creen que el tataranieto de Steve Jobs se va a acordar de su tatarabuelo? Revolucionó 6 industrias distintas. La pregunta sería: ¿ustedes cómo quieren dejar el universo? Se vayan cuando ya no estén. ¿Cómo quieren? ¿Cuáles son los sueños libertarios? ¿Qué es lo que nosotros queremos o soñamos para ustedes, los chicos libertarios? Esperaríamos que ustedes tienen 16 años, ¿verdad? 17. Bueno, digamos, a los que tienen 17, esperaríamos que a los 18 pasara esto. A los que tienen 16, esperaríamos que a los 17 pasara esto. Y a los que tienen 15, a los que tienen 14. En un año esperaríamos que pasara esto. Esperaríamos que ustedes fueran Plata. plata. ¿Qué es un plata? De ganas. ¿Y del primer día o algo así? Chems. Si algún día acá estamos. Eso no diría una chica diamante. Entonces, Por el YouTube. Porque aquí
¿Cierto? Sí. Bueno, no, les quería mostrar, igual lo van a poder ver después.
Pero lo que esperaríamos en un año es que fueran por lo menos plata, por lo menos en un año que fueran plata. ¿Qué quiere decir plata? Que produzcan. Que gane entre Que te gane entre de 2 a 3 millones de pesos. Y eso es posible. ¿Cómo? Esa es una muy buena pregunta. Chévere que tenga esa pregunta todavía y ahorita la vamos a responder. ¿Listo? Que cuando tengan 18 años sean platinos fundadores. Platino es antes. Hay personas a los 19 años que están ganando, que empezaron a los 15 años y que están en diamante. Hola, un saludo a todos los maestros de la Inmaculada Concepción. Mi nombre es Sebastián Montoya, tengo 20 años y desarrollo este proyecto profesionalmente. Llevo ya casi 2 años y medio desarrollándolo. Tengo un nivel que se llama Platino Fundador. Y bueno, estuve hablando con Michael Sandoval y me ha contado mucho de ustedes, me ha contado todas las expectativas y metas que tienen. Y realmente estamos muy contentos porque sabemos que con el proyecto Libertarios va a ser un proyecto totalmente revolucionario que va a cambiar no solamente tal vez en la educación de Colombia, sino tal vez la industria como tal. Y pues Michael me estuvo contando acerca del movimiento de volumen que tienen y algunos obstáculos que se han encontrado. Bajo mi experiencia, lo que yo les puedo recomendar para que muevan el volumen fácilmente, número 1, es que salgan a moverlo. Porque dentro de la casa o queriendo moverlo no va a pasar nada. Hay que salir a mover ese volumen. Recuerden que hay cierta plática depositada y se pueden empezar a generar. Uno tiene que aprender a desarrollar habilidades. Una de las habilidades que se necesitan en este negocio es desarrollar habilidades comerciales. ¿Qué les recomiendo? Armen kits. Kits donde la gente pueda ver posible un ahorro, o sea, yo creo que en todos los productos que tenemos, porque nosotros lo hemos visto en hoteles, en restaurantes, en muchos lugares donde se mueven, se genera un ahorro considerable. Yo creo que un multiuso, por ejemplo, te sale más o menos a unos 250 pesos el litro. Entonces es un producto que al cabo de un tiempo puede rendir demasiado. Yo lo que les digo es que se atrevan, que salgan a hacerlo, no esperen más tiempo. Es sencillo de hacer. Cojan kits de algunos productos y empiezan a moverlos. Seleccionen el cliente desde antes, sean estratégicos y vayan donde él a mostrarle lo que ustedes ya preseleccionaron. Porque si así lo hacen, ustedes van a elaborar una estrategia y un discurso para que a la gente le llegue. Hablen de la causa, eso es importante. Hablen de la causa que hay detrás de los productos, porque muchas veces las personas, más que productos, compran causas. Nosotros lo que estamos haciendo a través de este proyecto es mover una causa bien bonita. Entonces, pues yo creo que es muy sencillo hacerlo, si uno se pone en la tarea de hacerlo. Es un juego de estadísticas, de 3 al menos 1 te va a hacer una compra de varios productos, porque son muy buenos. Y háblenle a la gente de que los productos de Amway desde el 2009 hacia acá han bajado más de un 70% sus precios, diría yo un 100%, porque antes del 2009 no había fábricas en Colombia. Hoy en día todas las fábricas están en Bogotá, las fábricas de todos los productos están en Bogotá, en Cota, así que tenemos un más fácil acceso y muy económicos los productos, lo que antes no era, y es la percepción que tiene la gente. Igual les mando un abrazo, vencen ese obstáculo que hay mucho por hacer dentro de este negocio. Yo vivo absolutamente de eso, quiero que tengan una vida maravillosa gracias a un día de tomar la decisión. Les mando un abrazo y que se puedan cuidar porque poderlos conocer pronto. Así que chao. A los 22 años yo esperaría que ustedes fueran esmeraldas. Es mejor que diamantes. Está abajo de diamante. ¿Y cuándo vamos a empezar a hacer eso de la red? Ya. Sí, pero es muy Pues ya quieren ganar plata. Ya están listos para comenzar. Desde Amway, la empresa de su que la conocí. Ciro Pérez, soy entrando en el negocio de Amway. Soy familiar, llegué a la Universidad de Bogotá.
es todo, que está Eso está cuarto de primaria. ¿Y qué nivel es? Es esmeralda. O sea, este tipo es esmeralda. ¿Listo? A los 22 años, 25 años, soñamos para ustedes que puedan ir por toda Sudamérica visitando países y llevando un mensaje positivo a las personas, influyendo en las personas, ¿sí? Dando mensajes de éxito, dando esperanza a Latinoamérica. A los 25 años, 26 años esperaríamos viéndolos a ustedes en las tarimas de Estados Unidos. 25, 26 años, haciendo esto a un nivel ya de diamantes, de doble diamantes, ya teniendo un estilo de vida, teniendo un estilo de vida diferente al que tienen la mayoría de las personas. Una pareja de tailandeses que vienen en junio. Van a venir a Colombia. ¿Cómo? A los 27 años esperaríamos que fueran Corona fundadora. ¿Cómo? En un negocio tradicional o en un empleo nunca llegarían. O sea, ustedes trabajarían 60 años y nunca llegarían a ver esto. Nunca, por eso ya la pregunta ya es: ¿y cómo uno va a hacer eso a los 17 años? Ya hay personas que lo están haciendo. O sea, el sistema escolar no nos está preparando para eso y las universidades no nos van a preparar para eso. Por eso les digo, la educación les va a dar para ganarse la vida. La autoeducación les va a dar para ganarse una fortuna. Esperaríamos verlos a ustedes en Múnich, en Moscú, en Ámsterdam, en muchos lugares de Europa. El viaje de diamantes fue en Dubái hace 2 años. No para ser Hola amigos, les habla José Bobadilla. Hola amigos, les habla José Bobadilla, hoy desde Zurich, el centro económico. Bueno, un mensaje desde Zurich, Suiza, uno de los países más ricos de Europa. Ese es un viaje que ellos tienen de club de diamantes, los llevan pues porque ellos llegaron a ciertos niveles. ¿Listo? Esperaríamos que a los 30 años ustedes ya hayan creado por lo menos 10 sistemas diferentes, distintos a este. Es decir, que hayan podido crear sus propias empresas y hayan aprendido cómo funcionan los sistemas. Cómo crear, más o menos, cómo crear sistemas que generen los ingresos residuales. Esperaríamos que fueran ustedes algunos de los multimillonarios del mundo y que hayan cambiado el mundo. A los 40 esperaríamos que ustedes hayan dejado una marca en el universo y que hayan influenciado a muchas personas en el mundo. Que cuando llegaran los homenajearan y les dijeran: José Bobadilla nació en una población del sur del departamento de Huila.
Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad del Cauca, graduándose como abogado. A la edad de 27 años fue nombrado como rector de una institución universitaria en Popayán, Colombia, cargo que ocupó durante 10 años. Se desempeñó como columnista de prensa, publicando centenares de editoriales en importantes diarios colombianos y extranjeros. Realizó especializaciones académicas. Y llegó a Europa en el año 2001 a estudiar un doctorado. Por medio de un amigo en el año 2004 conoció la industria del network marketing e ingresó al negocio de Amway. Allí descubrió una educación transformadora, auténtica y diferente que lo llevó a comprometerse en la construcción del proyecto. En el primer año del desarrollo del negocio calificó los niveles de plata, oro, platino, rubí, zafiro y esmeralda. Calificó diamante en el año 2009, logrando así su libertad financiera. En ese mismo año logró el nivel de diamante fundador y en los años 2010 y 2011 calificó a diamante ejecutivo y doble diamante respectivamente. José Bobadilla en los últimos 6 años impactó la industria del network marketing, convirtiéndose en un referente revolucionario de la educación en América Latina, logrando transformar la mentalidad de miles de personas alrededor del mundo. Las redes sociales han seguido su trayectoria y han difundido su mensaje, convirtiéndolo en un ícono de referencia para la construcción de negocios en la nueva economía. El Congreso de Colombia en el año 2013 le otorgó la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Caballero por su compromiso con la educación y su aporte al país en el desarrollo de un nuevo tejido social. Su gran disciplina lo llevaron a crear una organización sin precedentes, rompiendo los récords de la industria, llegando en el 2013 al nivel de Corona y en el 2014 convirtiéndose en el primer embajador Corona en Latinoamérica. Hoy José Bobadilla se está consolidando como un líder de opinión, siendo conferencista internacional e inspirando a miles de personas en diferentes países del mundo con un discurso transformador, humanista y coherente.
muchas personas es un tipo de popayán, ¿sí? Un tipo que a los 7 años daba clase en el salón de su casa, 27 años rector, y a los 30 haciendo su doctorado de gastronomía, haciendo su doctorado. Sí, lo que le preguntaron antes, que por qué uno se tarda tanto tiempo A la ministra de Educación. Sí, a la ministra de Educación. Él es José Bobadilla. ¿Qué es lo que digo? Que cómo puede explicar que una persona estudiando tantos años no esté con los resultados económicos que debería tener. ¿Por qué? ¿Ya? Esos son los sueños libertarios. Esos son los sueños que queremos soñar con ustedes. La pregunta es, ¿cómo hace una persona a los 17 años para ganarse todo eso? Vamos a ver. No alcanza el tiempo para esta pregunta, y es, ¿se modificaría de alguna manera los sueños que ustedes habían escrito al principio? Sí. Eso lo dejamos para la tarea. ¿Listo? Pero piensen en eso. ¿Cómo se modifican los sueños que ustedes habían escrito con eso que les estamos mostrando? ¿Se modifica de alguna manera? ¿Se rediseña? Y si se rediseña, ¿cómo lo van a lograr? ¿Listo? Les vamos a mostrar un cómo. ¿Listo? Primera enseñanza de lectores competentes. Nunca leemos sin preguntas de lectura, ¿sí o no? Estas van a ser las preguntas de lectura. Primera pregunta de lectura. ¿Cómo se hace? Vamos a hacerlas todas porque no tenemos tiempo. La primera. ¿Cuánto es el margen comercial? Si sus papás o ustedes decidieran vender, ¿cuánto se ganaría? ¿Listo? Sí, ¿cuánto se ganarían por los productos que vendieran empezando su negocio en la nueva economía? ¿Cuánto es el margen comercial? ¿Listo? ¿Cuánto es el descuento por volumen y qué es el diferencial? ¿Listo? ¿Y cuánto gana plata y cómo se llega a él? ¿Cuál es el volumen y por diferencial? ¿Qué es el diferencial? ¿Y cuál es el otro? ¿Cuánto gana un plata? ¿Y cómo se llega? Nuestros amigos que estuvieron en la Junta de Negocios ya tienen esas preguntas más que resueltas. Vamos a ver. Dinero realmente en el negocio y termina solamente haciendo un negocio que produce dinero en el momento. Vamos a mirar las 3 formas de ganar dinero. Vamos a imaginar que tenemos a alguien llamado Gustavo, y Gustavo pues va a generar una red de mercadeo, en este caso una micro red de mercadeo que tiene 5 frontales. 5 frontales, cada uno generando un volumen personal, usando las 5 maneras de mover volumen que mostré hace un momento, y se va a generar un volumen grupal. Gustavo genera 1 millón de pesos de volumen personal, cada punto de volumen equivale a 2.500 pesos, luego 1 millón son 400 puntos, y Laura hace 600 puntos, Andrea 400 puntos, Carlos 300 puntos, Juan 1.200 puntos y Sebastián 400 puntos. En este ejemplo, obviamente las utilidades de Gustavo
van a estar determinadas por las primeras 3 formas de ganar dinero. Va a tener un margen comercial. El margen comercial es lo que se va a ganar Gustavo por el movimiento de productos que él hace personalmente. Es una utilidad directa, es parte del monedero. O sea, se va a ganar un 43% del millón de pesos que él movió, es decir, 430.000 pesos. Pero se va a ganar también un descuento por volumen. El descuento por volumen es lo que la corporación le va a devolver a Gustavo del volumen personal que él movió. Esto está en función del nivel que Gustavo alcanzó en la tabla. Como en este ejercicio Gustavo superó los 2.400 puntos porque hizo 3.300 puntos grupales, Gustavo está al 12%. Así que el descuento por volumen va a ser el 12%, que fue el porcentaje al que él llegó del volumen personal que él movió, que fue 1 millón. El 12% de 1 millón son 120.000 pesos. Quiere decir que Gustavo, solo con el movimiento de su volumen, se ganó 550.000 pesos, que es lo que nosotros denominamos utilidades del monedero. Ese dinero le va a servir a él para educarse, para transportarse. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuánto es el margen comercial? Sí. 43%. Y el volumen que mueve la empresa de los. Muy bien. Entonces, margen comercial 43%. ¿Qué es el margen comercial? ¿Cómo? ¿Qué es un margen comercial? ¿Qué es un margen comercial para que no se duerman? Le voy a explicar y le voy a preguntar para que no se duerma. ¿Listo? Bien. Usted tiene un producto que le cuesta 1.000 pesos, ¿cierto? Pero usted lo compra más barato, lo compra a 700 y le da a él, se lo vende a él a 1.000 pesos, porque es el precio de venta al público, ¿verdad? Cuando usted compra esta franquicia, o cuando usted compra una franquicia individual, lo que usted hace es comprar que le vendan más barato para que usted lo pueda vender más caro. No, o sea, usted podría comprar una sola cosa, ¿sí? Y si compra esa sola cosa, el margen comercial puede ir desde el 25% hasta el 43%. Entonces esta persona vendió 1 millón, ¿sí? Y de ese millón que vendió, le quedan a él 430.000 pesos. Digamos el pago de 53% por el 56%. 6%, exacto. Entonces, exacto. Entonces, si compró 1 millón, no compró 1 millón, compró 560.000 pesos. Y ganó al venderlos. Exacto, 400.000. Digamos, por decir, ¿listo? 430.000 pesos. Se los ganó para él. ¿Sí me explico? O sea, cada vez que usted vende un producto, hay un margen comercial. Hay un valor que usted se queda con él. ¿Listo? Porque usted no vende pan para regalar, usted no compra pan para vender pan. Usted tiene que quedarse con algo. ¿Listo? Ese es el margen comercial. Ese pedacito de dinero que le queda a usted por haber sido el intermediario. ¿Sí? Eso es lo mismo que cobra Carulla, El Éxito. Ellos cobran un margen comercial. O sea, cuando usted compra allá, usted no está comprando el valor que da la fábrica. Usted está comprando un excedente. Cuando usted ve un comercial, a ellos les están pagando y usted se lo colocan dentro de su producto. Así es como funciona todo. ¿Listo? Es decir, que usted siempre va a tener un margen comercial que va a ser del 25 al 43%. ¿Listo? Primera enseñanza que necesito que se quede implantada en su cabeza. Ustedes se van a ganar el 43% de cada producto que usted venda. ¿Sí? Porque usted compra una franquicia, usted le sale los productos más baratos. ¿Listo? Y se lo vende a las personas más caros de acuerdo a lo que diga, ¿sí? El catálogo. ¿Listo? Para desarrollar. ¿Qué es el descuento por volumen? Por la gente que mueve. Ah, sí. Exacto. ¿Qué es? ¿Qué es el descuento por volumen? Pues dependiendo de lo que, o sea, las otras personas a las que eran influyentes, por decirlo así, Sí. la misma empresa le da El como 12%. el 12%
o de eso que... Exacto. Entonces hay varios descuentos por volumen, digamos. Entonces, ¿quién de ustedes dos se va a meter debajo de quién? El que se meta primero le va a tocar debajo. ¿Sí me explico? Pero el que le toque abajo. El que le toque arriba. No, pero o sea, el que se mete primero es el que más plata gana. Porque es el que influencia a las dos personas. Depende. Porque si digamos, Casadiego se mete y él solamente influencia a Santiago y se quedó esperando que Santiago haga trabajo. Y Santiago coge influencia a ella, influencia a ella, influencia a ella. La red de Santiago es más grande que la de Casadiego. Así Es decir, que este puede estar ganando más. O sea, que él haga muy influencia lo que yo gano. Sí, sí influencia, pero hasta cierto punto, hasta 28 millones de pesos. De ahí en adelante, si él manda más líneas, él puede llegar a esmeralda, diamante y otros niveles más rápido que ustedes. Si usted solamente se quedó con una línea. Es decir, que podría usted quedarse en plata y él quedarse en esmeralda, rubí, oro, diamante, diamante fundador, corona. ¿Sí me explico? Por eso no es una pirámide. Porque una pirámide solo el que está arriba es el que gana. ¿Sí? Si usted no se... es una red. ¿Listo? Es una red. Y dependiendo de cómo usted desarrolle su red, usted puede ganar más que el que está arriba. O sea, José Bodilla gana más que el que está arriba. Si el que está arriba no se mueve, gana más. ¿Sí me explico? Entonces, el descuento por volumen se da en función del volumen grupal. ¿Listo? Ahorita a las 5 de la tarde van a venir unos padres de familia que tienen problemas de pensión. Y lo que vamos a hacer es, vamos a donar la mitad de las utilidades de nosotros, entre Juan Pablo Santiesteban, Juliana Santiesteban, la maestra Alexandra, para que ellos puedan pagar la pensión. ¿Listo? Entonces, así generamos volumen nosotros, ¿sí? Pero no es solamente lo que compro yo, ¿sí? Si yo cojo un empresario y este empresario hace lo mismo, pues está generando más volumen, no es lo que solamente venda yo. ¿Listo? Entonces, miren, hay varios... ¿Cómo? Porque vamos a ver con Juan que son 1200 cambios. Porque mira, es que los puntos se dan en función de esta tablita que está acá. Esa tablita que está allá dice, si llegas a 1000 puntos, llegas al 9%. Si llegas a 2400 puntos, llegas al 12%. No, mentiras, y esos puntajes están elevados. Son otros los puntajes, porque son 600 puntos, 9%. Bueno, ahorita les mando como la información más actualizada. Pero en función de lo que dice esta tabla, él va a llegar a un porcentaje. O sea, él en este momento tiene 3.300 puntos grupales. ¿Listo? O sea, superó los 2.400, pero no llegó a los 4.000. O sea, no llegó al 15%. Entonces, de lo que mueva su red, sin él trabajar, digamos, sin él estar vendiendo las cosas, sino por lo que empezaron a vender este que vendió 1 millón, este que vendió 3 millones, este que vendió 800, 1 millón y 1.500.000, él va a ganar el 12% de lo que vendieron ellos. ¿Sí me explico? Sí. Ahora ella me pregunta, ¿cómo uno hace eso? No es a partir del empleo, es a partir de crear un sistema que le genere ingresos residuales. Es decir, sin yo tener que trabajar, él está vendiendo 1 millón, él está vendiendo 3, él está vendiendo 1.500.000. ¿Sí me explico? Yo me apalanco el esfuerzo de ellos y a mí me premia por desarrollar las capacidades de liderazgo de las personas. Así es como funciona. Ese es el secreto. O sea, el secreto es hacer 3, 4 cosas. Hacer una lista de personas que usted conozca y que estén dispuestas de cambiar de marca. Primera cosa. Segunda cosa, educarse. Escuchar los audios que les mandé a escuchar y leer los libros que les mandé a leer. Tercera cosa, recomendar. Decirle a todas sus familias, oiga, usted conoce lo que les dijo la linda ese día, usted conoce a la persona que compra el jabón, pero usted me conoce a mí, yo soy su sobrino, su amigo, lo que sea. Cómpreme a mí que yo estoy montando mi proyecto de emprendimiento. ¿Listo? Recomendar. Y tercero, auspiciar. Auspiciar significa contarle esto que les estoy contando a ustedes a la mayor cantidad de gente posible, emprendedora. Sí, emprendedora, no necesitan pagos.
Necesitamos gente que esté buscando algo. Por eso los papás van a venir ahorita, porque ellos tienen a cuestas una deuda de 2 millones de pesos. Van a hacer lo que sea para poder salir de eso. ¿Sí me explicó? Necesitan encontrar chinos líderes, gente líder, ¿sí? Que esté buscando algo diferente, que esté buscando la pregunta, ¿y yo cómo hago para poder ganar ese dinero? ¿Cómo hago? Porque por el empleo no lo van a conseguir. Y menos en tan poquito tiempo. O sea, van a pasar 50, 60 años y no les van a pagar eso. No les van a pagar lo que les están pagando a ellos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Cuánto es el margen comercial? Del 25 al 43%. ¿Hasta ahí? Vamos bien. ¿Qué quiere decir margen comercial? Exacto, lo que me interesa. ¿Listo? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Listo? ¿Y cuál es el descuento por volumen? Excelente. Depende de la cantidad de puntos que tengan, ¿sí? Si ustedes tienen una red bastante grande, le pueden llegar hasta el 21%. Eso es lo máximo. Eso es lo